Ahora vamos a conocer sobre las improvisaciones. ¿Qué es una improvisación? La improvisación musical es el arte de crear y ejecutar música que no ha sido escrita previamente y que surge de manera espontánea a través de una serie de materiales. En este ejemplo, los materiales que necesitaremos serán una escala y su grado, ya sea mayor o menor. Para este punto utilizaremos algo simple. Trabajaremos con la escala de Do en su grado mayor, escala de Do mayor. La escala de Do mayor es simple, ya que solo utiliza las teclas blancas en el piano. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En la escala de Do mayor utilizaremos la siguiente progresión: 1, 6, 4, 5, donde 1 es igual a Do mayor, 6 es igual a La menor, 4 es igual a Fa mayor y 5 es igual a Sol mayor, sonando así de la siguiente forma. Ahora, teniendo esta progresión de acordes, tocaremos teclas al azar, teniendo en cuenta que según la escala de Do mayor, solo debemos tocar teclas blancas, sonando así de la siguiente forma. Lo mismo sucede en el caso de una escala menor. Lo único que debemos tener en cuenta, aparte de la escala y su grado, es saber qué teclas podemos tocar según la escala seleccionada y el grado establecido. Para este ejemplo tocaremos algo un poco más complejo. Utilizaremos la escala de Re en su grado menor, escala de Re menor, con la siguiente progresión: 3, 1, 5, 7. Donde 3 es igual a Fa mayor, 1 es igual a Re menor, 5 es igual a La menor y 7 es igual a Do mayor, sonando así de la siguiente forma. En nuestra escala de Re menor tenemos una tecla negra, La sostenido, la cual podrá ser tocada al momento de nuestra improvisación sin ningún tipo de desafinación, sonando así de la siguiente forma. Como pudimos ver al momento de la improvisación, debemos tener muy pendiente la escala y su grado, mayor o menor, para mantener la armonía. De igual forma, te dejaré esta hoja como recurso en la descripción, la cual contiene todas las escalas y progresiones para que puedas practicar libremente. Si te ha gustado el video, déjame un like y suscríbete al canal.